Salmo 100, versículos 4 y 5 dicen estas palabras: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amados hermanos y amigos, la Iglesia Jesús de Nazaret los saluda este primer domingo de noviembre. Los invitamos a congregarse alrededor de la palabra. Traigan sus Biblias, llame a su familia, siéntense con una disposición de alabar y de cantar y de orar y de recibir lo que Dios tiene para ustedes. Este día lo hizo Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, encomendamos nuestra adoración esta mañana en tus manos. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, nuestra ofrenda como un sacrificio vivo que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén.
Amados hermanos, llegó el momento de que nos juntemos con un solo espíritu, con una sola mente para interceder, para orar. Escuchemos la palabra de Dios en primera Timoteo capítulo 2 y nos dice estas palabras: exhortó ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El día de hoy vamos a interceder por nuestros enfermos y también orar por los cumpleañeros. Queremos ofrecer una disculpa a aquellos que cumplen años esta primera semana de noviembre por cuestiones de administración y de enfermedad del personal. No pudimos tener la lista de los cumpleañeros, pero les mandamos un abrazo y les prometo que la siguiente semana extenderemos los saludos un poco extemporáneos, pero que también llegue en el corazón esta bendición para estos cumpleañeros. Y orar por los enfermos. Vamos a poner en las manos de Dios a los enfermos, que ustedes recuerden, a nuestra hermana Ángeles Quevedo, a nuestro hermano Tomás Capielo, a nuestro hermano Gregorio Valente, al papá de nuestro hermano Hugo Arroyo. Seguimos orando por ellos, seguimos clamando ante Dios por nuestros enfermos. Oremos como dice este pasaje. Acompáñame a orar. Padre Celestial, a través del apóstol San Pablo le diste instrucciones claras a Timoteo de cómo orar, por quiénes orar, cuándo orar, de qué manera orar, en qué insistencia, en qué tiempo orar también. Y tú nos dices que oremos sin cesar, que oremos por todos los hombres, por las personas que están en eminencia, oremos por los enfermos, por las necesidades de tu iglesia local, oremos por un avivamiento. Y el día de hoy lo estamos haciendo. Ponemos a nuestros enfermos en tus manos, al papá de nuestro hermano Hugo Arroyo, que tú lo toques, Señor, en medio de esa enfermedad, de esa dolencia que él tiene, que se pueda recuperar y que pueda conocerte en realidad. Todos nuestros enfermos, es el deseo de nuestro corazón que te conozcan. Nuestro hermano Tomás Capielo, nuestro hermano Gregorio Valente, nuestra hermana Ángeles Quevedo, que además de darles la sanidad y el bálsamo de su cuerpo, les des el bálsamo de tu espíritu. Oramos también que nuestra iglesia no se resfríe espiritualmente, que estemos en buena salud, en buena condición, leyendo tu palabra, alimentándonos de ti, Señor, orando, ofrendando, amando y perdonando. Bendice, Señor, nuestra ciudad tan llena de violencia. Hay pánico, Señor. Las personas sienten temor por las noticias, por la desaparición de algunos muchachos, los asesinatos, Señor. Oramos que tú traigas paz, que en medio de esta generación violenta, sanguinaria, y esta generación, Señor, llena de crimen, de maldad, que tú nos ayudes como iglesia Jesús de Nazaret a brillar en medio de la oscuridad, a traer esperanza, en vez de propagar malas noticias, propaguemos tu palabra de esperanza, de fe en esta ciudad y puerto de Acapulco, que tanto ha sufrido el crimen, la corrupción, la maldad. Que tu iglesia se levante y brille, Padre, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas tú nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú de siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres
¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes, yo soy Francisco Cárdenas y doy gloria a Dios por la vida de todos ustedes y por la oportunidad que tengo hoy de participar esta mañana. Quiero hablarles sobre las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Todo a través, gracias al Señor, por las bendiciones que me otorga como respuesta a las oraciones que todos los días elevo para Él. Anteriormente, en mi vida natural anterior, siempre deseaba que las cosas se hicieran a mi manera, que todo ocurriera en base o con base a mis deseos. Tiempo después, cuando tuve la oportunidad de llegar a los pies del Señor, aquí en la iglesia presbiteriana Jesús de Nazaret, experimenté las bendiciones de la oración, las bendiciones de la comunión con Cristo Jesús. Hoy día, antes de dormir, para mí se ha convertido en un hábito hacer una oración, pedirle al Señor, entregarle mi vida, pedirle al Señor que me proteja, pedirle al Señor que me guíe, que me cuide, que vele el sueño. Al despertar, nuevamente encomiendo al Señor mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mis ingresos, y obviamente hacemos las peticiones de intercesión a favor de todos nuestros hermanos que tienen alguna necesidad. Todos los días, en camino al trabajo, en camino a alguna actividad, enfoco parte de mis pensamientos para platicar con el Señor, para pedirle que muchos de mis proyectos tengan su bendición y su guía. Algunos de ustedes podrán verme en algún momento hablar solo cuando voy trayecto alguna actividad propia, cuando voy caminando, cuando voy conduciendo el auto. Pensarán algunos que no conocen de la oración que puedo estar loco, pero es un hábito que se ha convertido en el día a día de mi vida. Hoy todos los días experimento la bendición de estar en comunicación con el Señor a través del pensamiento, a través de su palabra, invocando su palabra incluso, y ha dado frutos a mi vida porque hoy gozo de paz, gozo de su amor, gozo de comunión y gozo, bendito el Señor, de un trabajo que anteriormente no tenía, porque hubo un año antes, yo estuve desempleado, prácticamente un año. Todos los días le pedí al Señor que me diera la oportunidad de reencontrarme con un buen trabajo. Al inicio de la pandemia tuve la respuesta. Muchos perdieron su trabajo, en cambio yo inicié una relación laboral que hoy me da satisfacciones y que me da la oportunidad de poder estar en mejores condiciones que muchos que perdieron sus ingresos. A pesar de estas condiciones, pues estoy bien, gracias al Señor. Y esto ha sido parte porque he aprendido a desarrollar la paciencia también. La paciencia que es un don que nos va otorgando el Señor. He sido paciente, he orado, cuando anteriormente yo me desesperaba y quería que todo se hiciera conforme a mi voluntad. Hoy le pido al Señor que se haga su voluntad en mi vida y mi vida está entregada para el Señor. Queridos hermanos, yo los invito a todos ustedes para que experimentemos una relación con Dios. A lo mejor algunos de los que me están escuchando hoy están desesperados porque quisieran ver los resultados inmediatos después de una oración, pero el Señor tiene sus tiempos y el Señor tiene distintas maneras de darnos una respuesta. Hay que estar alertas porque los misterios del Señor son así. A veces yo recibo respuestas a través de mi hijo, a través de un amigo, a través de un vecino, incluso a través de un desconocido. Hay que estar alertas porque así
es como muchas veces nos llegan las respuestas, pero tenemos que estar alertas para poder percibir y entender cómo es que el Señor nos responde a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Yo les invito, queridos hermanos, para que no dejemos de orar, que oremos todos los días, al acostar, antes de acostarnos, al despertarnos, a mediodía, en todo momento. A veces nos desesperamos y cuando creamos que no tenemos respuestas del Señor, sigamos orando, las respuestas van a venir en su momento. Yo les agradezco a todos ustedes por la oportunidad de haberme escuchado. Gloria a Dios. Gracias a todos. Amados hermanos, esta mañana iniciamos una nueva serie titulada La Santidad de Dios. El mensaje de hoy se titula El Camino de Santidad. Y la base bíblica la encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 21. Quiero que me acompañes a leer este pasaje. Tomamos un poquito de tiempo para que busques el pasaje, abras la Biblia y tomes nota de los versículos que vamos a leer. Acompáñanos con esta lectura. Leamos ahí en su lugar en voz alta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, esta mañana abrimos la palabra en esta carta tan preciosa del apóstol Pedro, para que tú nos hables sobre el camino de la santidad. Muéstranos ese camino, queremos caminarlo en comunidad y tomados de la mano contigo. No nos sueltes, ayúdanos a aprender, ayúdanos a andar paso a paso y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Dios quiere un pueblo. Siempre ha anhelado relacionarse no con una persona, sino con un pueblo. O sea, Dios es un Dios que se relaciona con individuos, pero también se relaciona con familias, y todas estas familias configuran un pueblo. La historia de la redención nos muestra sus tratos con la humanidad. Primero con Abraham, luego con los 12 patriarcas y después con el pueblo de Israel. Para los tratos de Dios con el pueblo de Israel sirven como instrucción, como un instructivo para con nosotros. Es decir, todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento es un instructivo y un espejo del trato de Dios hacia nosotros los gentiles, los que no somos descendientes del pueblo de Israel según la carne. Desde el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés hasta el día de hoy, y hasta que Jesucristo retorne victorioso por segunda vez, estaremos viviendo lo que se llama los últimos tiempos. Recordemos cómo Dios, Yahvé, redimió a su pueblo de la opresión en Egipto con 10 plagas. Veamos la redención en el Éxodo, es decir, el apóstol Pedro nos remite al Antiguo Testamento, específicamente a la redención en el Éxodo. Dios mandó 10 pandemias, podemos así decirlo,
Cada pandemia o cada plaga era un grito de Dios llamando a su pueblo para salir de Egipto. Interesante lo que está ocurriendo con esta pandemia en este siglo XXI, que el Señor está llamando a su pueblo y lo está purificando a través de esta crisis del coronavirus. Para los israelitas fueron 10 que los liberaron, y nosotros en este siglo XXI apenas estamos experimentando una de esas plagas a nivel global. En la historia de la redención, en Éxodo, hay un texto que me llama la atención y que está relacionado con esta carta de Pedro. Y dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En la historia de la redención vemos a un pueblo, el pueblo de Israel, viviendo por más de 400 años en la cautividad en Egipto. Egipto era el primer mundo, era la potencia mundial de aquel milenio de hace tiempo, hace 2000 años antes de Cristo. Era una potencia mundial y los israelitas fueron sus esclavos, los ayudaron a construir esas grandes ciudades, los ayudaron a construir todos esos sistemas de almacenamiento que ellos tenían, y ellos vivieron casi 400 años bajo el yugo de los egipcios y clamaron a Dios que los redimiera. Y Dios le habla ahí al pueblo de Israel y les dice: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Esos son los términos simples del pacto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y esa es una situación de pertenencia. ¿A qué tiene que ver esto con el camino de santidad? Este es el fundamento del camino de la santidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel que salió de Egipto, recordemos que Moisés los lleva de Egipto y los pasa por el Mar Rojo de manera sobrenatural, como es nuestro Dios. Después de bautizarlos Dios en el Mar Rojo, los lleva al desierto de Sinaí, y ahí en el Sinaí les da los 10 mandamientos y les da leyes y estatutos, leyes ceremoniales de cómo construir una tienda de reunión donde ellos tendrían un encuentro con Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto culturalmente hablando en la edad de piedra, es decir, no estaban desarrollados, no era un pueblo disciplinado, y entonces encontramos en el libro de Levítico la historia de la redención. Vamos a ver la historia de la redención en Éxodo. Son los hechos portentosos de redención, de cómo Dios libera a un pueblo, pero este pueblo no está en el estándar que Dios quiere. Y en el libro de Levítico hay un estándar que Dios quiere. Es decir, ahora Dios, ese pueblo indisciplinado, ese pueblo en la edad de piedra, ese pueblo que estaría en un nivel de cavernícolas, está puesto para ser en un estándar un poco más alto. Y dice Levítico 11:45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, la obra de redención, para ser vuestro Dios, el mismo pacto, pues seréis santos porque yo soy santo. Ahora el pueblo de Israel tiene un nuevo parámetro, el pueblo de Israel tiene un nuevo estándar, y ese estándar se llama la santidad o el camino de la santidad. Entonces hay 12 eventos históricos de la redención. Primero, la redención a través de la Pascua, y el segundo es la formación de ese pueblo en un pueblo disciplinado, un pueblo santo, un pueblo apartado, porque eso es lo que significa santidad, apartado exclusivamente para Dios, que no iba a tener otros dioses ni otras prácticas, ni se iba a contaminar, ni se iba a enfermar, y debía tener una dieta rigurosa, una forma de sacrificar su adoración de manera rigurosa con parámetros que Dios había puesto. Así que en este momento Dios tiene un plan. ¿De qué manera pretende Dios hacer de su pueblo un pueblo disciplinado y un modelo de su gloria entre las naciones? La respuesta es a través de los mandamientos. Es decir, Dios saca a su pueblo y le da mandamientos, y los mandamientos
tienen el estándar de la santidad de Dios. Los mandamientos reflejan el carácter de Dios, que es un Dios santo, un Dios totalmente diferente, apartado, totalmente distinto a las deidades de los egipcios, de los cananeos, de los pueblos mesopotámicos de aquel entonces y de cualquier otro pueblo, de cualquier otro Dios. Una nota al pie: en el libro de Levítico 6 veces aparece el imperativo sobre la santidad del pueblo de Dios. En 11:44, un versículo antes, les dice: seréis santos porque yo soy santo. En 11:45 está en su pantalla. 19:2 vuelve a repetirlo: sean santos porque yo soy santo. 27 dice lo mismo: sean santos, ustedes serán un pueblo santo. El 26 del capítulo 20 también, y el 21:6. Ahí le puse las notas de estos versículos para que usted lo revise y vea el estándar que Dios está pidiendo para su pueblo. No es un estándar mediocre, es un estándar alto, y este estándar es el que le llamamos el camino de la santidad, y el día de hoy estaremos viendo ese camino de la santidad. Pensemos en el camino como si fuera un recorrido que tenemos que hacer, algo que implica toda la vida. El cristianismo no es una moda que va a pasar, ni tampoco es por el hecho de que tu compadre o alguien viene a la iglesia y ya deja de venir él y tú dejas de venir. No, el cristianismo es un compromiso para toda la vida, para la eternidad. Y hay 2 puntos importantes de este pasaje. Este pasaje nos va a enseñar, número 1, que la santificación es un camino, y número 2, que la santificación es una posición. Y vamos a ir abordando estos 2 puntos de manera rápida. Número 1, la santificación es un camino, es un estilo de vida que glorifica a Dios en todo momento. Es un estilo de vida que imita a Jesucristo. Es un estilo de vida que se enfoca en vivir los mandamientos. Imagínate que tú quieres ser un deportista y quieres mantenerte saludable. Si es por un mes, no va a funcionar. Si es solamente 4 meses o medio año, no va a funcionar. Tienes que hacer un estilo de vida saludable. Lo mismo es la santificación. Pero la santificación tiene un fruto eterno. El ejercicio corporal tiene un fruto temporal. Es decir, no te lo llevas a la eternidad, pero la santificación te la llevarás a la eternidad. Es llevar un estilo de vida que glorifica a Dios en todo momento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje respecto a este camino de la santidad. Número 1, requiere una actitud mental. Si nosotros vemos el campo de la pista de carreras y vemos a todos los competidores y ahí nos amedrentamos. Recuerdo una película que se llama McFarland, de un entrenador que encuentra a unos chicos mexicanos en los campos de cultivo y se da cuenta que ellos corren muy bien y los empieza a entrenar para que ellos sean los competidores de una disciplina que se llama cross country, es decir, carrera en medio del monte y de las piedras y de las veredas, ¿verdad? Y ellos entrenan. Y el primer entrenamiento, la primera competencia, que ellos tienen, ellos no habían imaginado de qué manera era en la pista de carreras donde ellos iban a correr. Y cuando llegaron eran montañas muy altas, cerros empinados, curvas, bajadas pronunciadas. Y cuando ellos vieron, quedaron sorprendidos porque no iban preparados mentalmente para ese tipo de competencia. Y lo que hizo este entrenador fue, después de que perdieron esa carrera porque no iban preparados mentalmente, los llevó a entrenar en subidas y bajadas, en cerros, para que sus piernas se acostumbraran y tuvieran esa actitud mental de que cualquier pista de competencia, cualquier obstáculo, ellos lo podrían vencer. Entonces, si tú ves la competencia en primera instancia y ves a los demás competidores más musculosos, más fuertes, más altos, más rápidos que tú,
y no tienes una actitud mental de que vas a ganar, de que vas a vencer, de que tú tienes la capacidad para hacerlo, entonces ya estás derrotado de antemano. Veamos qué actitud mental es la que pide. No es el positivismo de que reclámalo, confiésalo, repítelo. No, no es eso. Vea lo que dice el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué es eso de ceñid los lomos de nuestro entendimiento? En otras palabras, la versión Dios habla hoy dice, estén preparados. Ceñir los lomos significa ponerte un cinturón, así como cuando vas a cargar un peso, ¿no? Ponerte una faja, porque si no te pones esa faja, te puedes lastimar la columna vertebral, los músculos lumbares, ¿verdad? Puedes hacerte una hernia porque no estás ceñido, no estás amarrado. Pero dice en este pasaje, los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, que tu mente esté ceñida, esté amarrada con la idea de que este es una carrera de por vida. La santificación, es decir, parecerte más a Jesucristo, consagrarte cada día más a Él, vivir en el estándar de los mandamientos de Dios, no es de una hora, de un día, de un desafío de 21 días, de un mes, es de toda la vida, es una actitud mental. Y el versículo 13 lo vuelve a decir, sed sobrios. Lo dice aquí, sed sobrios. ¿Qué significa esto de ser sobrio? Lo contrario de ser sobrio es estar ebrio. ¿Y qué es lo que puede embriagarnos a nosotros? El poder, el egoísmo, puede embriagar nuestro corazón. Ser sobrio significa que debemos usar un buen juicio. Lo contrario a ser sobrio es cuando te despiertas y no te has despabilado y estás diciendo puras cosas incoherentes porque tu cerebro no está conectado todavía, estás con los ojos abiertos y te hace falta una buena taza de café negro para despertarte y que tu cerebro ya se conecte, ¿verdad?, con tus ojos que están abiertos. Sed sobrios es esa actitud mental que solo la palabra de Dios nos puede dar, que debemos usar un buen juicio. La santificación entonces es un camino. Lo primero que vimos es que requiere una actitud mental. Lo segundo que requiere es una meta futura, que debemos tener una clara meta de qué es lo que queremos obtener. Es decir, un competidor dice, yo voy a nadar la bocana para tal fecha, o yo voy a hacer un triatlón, o yo voy a hacer el Ironman, ¿no? Una competencia de alto rendimiento. Ellos ya tienen una meta futura. Ustedes que están yendo al gimnasio, ¿no? Quieren pierna, quieren hombro, quieren glúteos, ¿verdad? Quieren parecerse bien. Tienen una meta, pero no estamos hablando ahora de eso. Siga yendo al gimnasio, pero no deje de leer la Biblia. Siga yendo al gimnasio, nutriéndose, comiendo bien, pero no deje de orar, no deje de congregarse, no deje de conectarse en sus grupos de Zoom. Debemos tener una meta clara de qué es lo que queremos. Versículo 13, la segunda parte dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la segunda venida. ¿Cómo quieres que Jesucristo te encuentre cuando vengas? Dos cosas son seguras que van a ocurrir. O te mueres o Cristo viene. No puedes eludirlo. No hay forma de escapar de la muerte. Tarde o temprano morirás. Y por eso nuestra meta en el futuro es que estemos listos cuando Jesucristo nos llame, ya sea por un coronavirus, ya sea muertos de 80, 90 años en nuestra cama por un paro cardíaco respiratorio, ahí tranquilitos, o muertos en un accidente, como quiera que el Señor nos llame. Debemos tener una meta futura, que es decir, estar listo para conocer a nuestro Creador, para encontrarnos con Él. Dice que nuestra esperanza por completo esté en la gracia que se nos dará cuando Jesucristo sea manifestado. Y esa meta futura entonces es encontrarme con Jesucristo, cara a cara, con mi Redentor. Ok, vamos rápido. Requiere una actitud de hijos, versículo número 14. Como hijos obedientes, no cualquier clase de hijos, dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Quien es un hijo
que no se deja dominar por sus deseos. Es decir, que no es un hijo berrinchudo que hace su voluntad. A veces los hijos en la casa son los reyes del hogar, porque cuando hacen el berrinche, los papás, para que no haga el berrinche, le deben dar lo que el niño pide. Si el niño en la tienda se tira y hace un berrinche en la tienda, le van a dar porque no quieren verlo hacer el berrinche, y así los manipula. Y con Dios no podemos manipular a nuestro Padre. No es que seamos estos hijos que hacen berrinches. El problema de los adultos es que hacemos berrinches de adultos, ¿verdad? Sí, así que en esta parte no se deja dominar por sus deseos, no se conforma a los deseos que antes tenía cuando estaba en la ignorancia en su mente, antes de conocer a Jesucristo. Otra característica de este hijo, no se deja dominar por sus deseos, es que imita en todo a aquel que es su Padre y su Dios. Y es aquí donde entra la santidad. Veamos los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ahí ustedes van a ver en sus Biblias, algunos tienen referencias cruzadas, y en la palabra dice, escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Interesante, nos remite a Levítico 11, 44 y 45, como yo se los había señalado en la introducción de este pasaje. Nos remite al Antiguo Testamento. El propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel es que a través de los mandamientos, los 10 mandamientos reflejaban el carácter de Dios, reflejaban su personalidad. ¿Quién es ese Dios que nos ha redimido? Y Dios nos pone estos mandamientos que siguen vigentes para que lo imitemos. En todo el hijo imita a su padre. Recuerdo cuando yo iba con los hijos pequeños y los llevaba a la escuela, cuando a veces me tocaba llevarlos, les decía, súbanse a la banqueta, y yo caminaba en el asfalto. ¿Qué cree que pasaba? Cuando volteaba atrás, ellos estaban caminando en el asfalto porque me estaban siguiendo. Si yo me subía a la banqueta, ellos se subían a la banqueta. El ejemplo arrastra. El ejemplo que el Padre está poniendo de santidad es que nosotros lo imitemos en todo. Y este Dios es santo, es totalmente diferente, apartado, completamente limpio y puro de cualquier mancha. Y el Señor tiene ese estándar para nosotros, sus hijos. Y en última parte de este punto es que nuestro deleite es agradar a nuestro Padre en todo. Veamos el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Fíjese esta palabra, en temor. Este temor es más bien reverencia en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es como si el Padre nos viera entrenar y nos dijera, vamos, tú puedes. Es como si el Padre fuera la competencia y está en las gradas viendo y gozándose. Aun cuando cometamos errores, nos caemos y nos levantamos, el Padre ahí está. Y el propósito del Hijo es agradar a su Padre en todo. En este caso tenemos un Padre celestial que está continuamente al cuidado de nosotros. Y vamos a movernos al número 2. La santificación es una posición. Fíjese, el apóstol Pedro empieza a la inversa. Primero pone los mandamientos, el estándar, y después nos dice que la santificación es una posición. Cuando busquemos la palabra santos en la Biblia, se refiere a todos aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y en un momento de sus vidas aceptaron y recibieron el llamado y hubo una regeneración en sus vidas. Y en ese momento Dios nos aparta, nos consagra. Es como si nosotros tuviéramos una guitarra y decimos, esta guitarra va a estar consagrada solo para cantar, para tocar alabanzas para Dios. No puede tocar para los Beatles, no puede tocar para los Ángeles Azules o para cualquier otra banda que no sea cristiana. Pura música cristiana tocaremos con esta guitarra. Lo mismo hace Dios, nos toma
y como un instrumento y nos dice, eres exclusivo para mí, no te puedo usar para que tú le des gloria a la muerte, no te puedo usar para que le des gloria y uso del adulterio o del robo o de las mentiras, porque tú eres mío. Y la santificación es una posición. Veamos cómo está esta doctrina, esta enseñanza en este pasaje de Pedro. Dios nos hace partícipes de su santidad al recibir de Él la redención. Es decir, la santificación proviene de la redención. No puede haber santificación sin redención. Regresamos a la misma ilustración del Antiguo Testamento. La redención del pueblo de Israel cuando estaba en la tierra de Egipto por la sangre del Cordero, y entonces ellos son llevados al desierto y reciben los mandamientos, reciben las leyes de Éxodo, reciben las leyes de Levítico, reciben los mandamientos de Números, porque Dios quiere hacerlos un pueblo disciplinado, un pueblo diferente a los demás, que sea un modelo de su gloria. Es decir, que todos volteen a ver y digan, el pueblo de Dios es un pueblo modelo, refleja a su Padre, refleja a su Dios. Y esta santificación es una posición que obtenemos por la victoria de Jesucristo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros al morir por nuestros pecados. Y aquí está en este pasaje, en los versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese que nos hace referencia al Éxodo. En el pasaje de ser santos, de ser disciplinados, nos hace referencia al Levítico, y en este pasaje nos hace referencia al Éxodo. Así que hay una conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Amados hermanos, nunca digas el Antiguo Testamento no es necesario, lo necesitamos. Debemos leer el Antiguo Testamento, profundizar en el Antiguo Testamento, en sus historias. No digas, yo solo quiero el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existiría sin el Antiguo. Debemos complementar la historia de la redención. Recuerda, la iglesia no empieza en Hechos capítulo 2, empieza en Génesis con Adán y Eva. Recuerda, la salvación por gracia no empieza en el Nuevo Testamento. La salvación por gracia empieza desde Génesis, cuando ellos caen en pecado. En el capítulo 3 les da la promesa del Redentor. El Nuevo Testamento se complementa al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos ya las semillas y promesas de redención para nuestra salvación. Amados hermanos, el cristiano tiene una dieta saludable, es decir, lee el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, lee el libro de los Salmos, lee el libro de Proverbios de manera sistemática, continuamente, para que se alimente de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, en este punto de la santificación como una posición es la que obtenemos a través de Jesucristo por la sangre derramada, más preciosa que el oro o la plata. ¿Y en qué consiste esta obra de redención? Vamos a tomarnos este tiempo para explicar un poco acerca de en qué consiste esta redención que nos pone en la posición de santificación con nuestro Padre Celestial. La palabra redención tiene un significado hebreo en el Antiguo Testamento y denota a un pariente o un familiar cercano. Y aquí en el versículo dice el 18, fuisteis rescatados. La palabra rescatados significa redimidos. Eso otro sinónimo, fuisteis redimidos. Y la redención es la única manera en que nosotros podemos recibirlo, es por un pariente o un familiar cercano. El erudito bíblico Leon Morris, es un teólogo australiano, señala que la palabra en sí misma no significa simplemente liberar, sino redimir con un precio. Tome nota, aquí cuando dices fuisteis rescatados, significa redimir con un precio. Cuando los escritores de la Biblia piensan en Yahvé como un redentor,
en el Antiguo Testamento prefieren pensar en él haciendo un gran esfuerzo. La acción de Yahvé para redimir tiene un alto costo para él mismo. Y el teólogo Leon Morris nos resume los dos aspectos de la obra de redención. Vamos a verlos. Pensemos en el pueblo de Israel en Egipto. Número 1, la primera característica que nos dice Leon Morris, este teólogo, es que necesitamos desesperadamente a un redentor. La situación del hombre sin Dios es similar a la de los israelitas bajo la cruel servidumbre de Egipto. El ser humano, el israelita no podía redimirse. Egipto era muy poderoso, sus capataces, sus soldados, sus fronteras. Era imposible salir de Egipto. De modo que la redención es la intervención de una persona externa que paga el precio que el hombre no puede pagar. La condición de los israelitas bajo la opresión de Faraón era desesperada. Necesitaban un pariente redentor. Amigos, los israelitas en Egipto trabajaban 24/7. Algunos de ustedes en esta pandemia los veo trabajando 24/7. No tienen tiempo para conectarse a grupos de Zoom. No tienen tiempo para tener sus discipulados porque su vida es trabajar. Es como estar en la esclavitud de Egipto. ¿Sabes qué va a pasar al final de la esclavitud de Egipto? Es muerte. Necesitas desesperadamente a un redentor. A un redentor, un pariente, alguien que venga y te redima de esa condición de esclavo. Amigos, las empresas, si te mueres, van a reemplazarte, ¿sí? Pero tu familia te necesita para que leas la Biblia con ellos. El dinero va y viene. No trabajes 24/7. Hay un día de reposo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Aparta de tus ganancias la 10ª parte para romper el poder de la idolatría también en tu vida. Amigos, los israelitas no podían librarse de la opresión de Faraón. La condición de la humanidad bajo la opresión del pecado es desesperada. Necesitamos desesperadamente a un redentor. Amados hermanos, podemos decir en este día que el ser humano se pierde en la jungla del pecado. Sus caminos se pierden a medida que continúa profundizando en un abismo que conduce a la muerte, rodeado de espinos y pozos profundos, de egoísmo, de adulterio, de fornicación, de pecado. Caminando bajo tormentas de preocupaciones, solo tienen una opción: llamar, pedir ayuda, llorar porque llegue alguien que nos redima. Y es lo que dice Leon Morris en la primera parte. Y la segunda parte acerca de la redención es que nuestro Redentor puede pagar el precio. Estamos hablando de la santidad. No puedes experimentar la santidad, agradar a Dios, si no has experimentado la redención. El pago del precio es un componente necesario de la redención. En el relato de Egipto, en la Pascua, ¿qué precio pagaron los israelitas para que no muriera un hijo primogénito en su casa? El precio fue un cordero, es decir, fue un sacrificio sustitutorio, fue un sacrificio vicario. El cordero de esa familia tomó el lugar del primogénito que debía morir. Y esa es una sombra de la redención de Jesucristo. El cordero de la Pascua fue el que muere en lugar de los primogénitos. Acuérdense de las 10 plagas, que eran como 10 pandemias de coronavirus o peores que el coronavirus. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, significa que Cristo ha pagado el precio de nuestra redención. Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y pagó nuestro precio sustitutivo de manera vicaria por la redención de nuestros pecados. Vamos a concluir este mensaje. Hay una imagen que ha estado viniendo a mi mente en los últimos días al estar leyendo en el reto de la lectura bíblica de un año, y es la imagen de una novia. La imagen de una novia, el anhelo de una novia de esperar a su esposo. ¿Sí? Y mire, el Redentor tiene 3 características. A la luz de las Escrituras podemos afirmar que la redención
es un evento de una vez por todas como Egipto en la Pascua. Y la santificación es un proceso, es el peregrinaje, el camino de santidad en el desierto, donde Egipto se sale del corazón de ellos. La redención se da de una vez por todas. Sin embargo, las personas redimidas necesitan ser reprogramadas, por así decirlo, del modo de esclavitud al modo de libertad. Amados hermanos, esta imagen de la novia me recuerda a Dios yendo por su novia a Egipto. Su novia es Israel. Y sacándola de Egipto y purificándola y preparándola como una novia santa, dándole mandamientos para encontrarse con ella. Ahora en el Nuevo Testamento esa novia incluye a los gentiles, nosotros los que no somos judíos por la sangre, pero somos descendencia de Abraham también. Y en la Biblia, en este pasaje, terminamos en la conclusión en el versículo 21. Vea la conclusión del versículo 21. Y mediante el cual, es decir, mediante Jesucristo, creéis en Dios. Vamos desde el 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Recuerde, los postreros tiempos no es del coronavirus para acá, ni de las Torres Gemelas para acá, ni de la guerra mundial, Primera, Segunda Guerra Mundial para acá. No, en los últimos tiempos no está hablando de coronavirus, de bombas atómicas, no. Los últimos tiempos está hablando de la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Usted lo puede investigar. Así que, amigos, pensemos que en esta conclusión, versículo 21, dice que este Cordero, predestinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amigos, somos esta novia, y esta novia tiene una fe y una esperanza en Dios. Esta novia tiene un vestido que está preparando para encontrarse con su Creador. Y en esta conclusión, el Redentor tiene tres cosas, tiene tres tareas. Tiene 4 obligaciones en sí, pero para efectos de este mensaje solo voy a mencionar las tres primeras, dejando la cuarta para otra ocasión. El pariente redentor reclamaba un campo que se vendió en tiempos de dificultad financiera. Lo vemos en el libro de Ruth. Hay una tierra. Es decir, amigos, este novio le dice a su esposa, voy a prepararte una tierra, una casa donde tú y yo habitemos, vivamos. Te estoy preparando un lugar para que tú y yo habitemos. Un día voy a venir por ti. La otra característica del Redentor es el fin de la viudez y de la orfandad. Amigos, ya no somos más viudos o viudas. El Redentor se casaba con la viuda de un pariente fallecido, con el propósito de continuar con su descendencia y que su línea familiar no se perdiera. Lo vemos otra vez en el libro de Ruth. Amigos, ya no estamos solos. Tenemos un esposo, un padre de familia, un hermano mayor que está esperando por nosotros, que sale a defendernos. Y la tercera característica del Redentor es la libertad de la esclavitud. El Redentor compraba a alguien de la familia que había sido vendido como esclavo. Amigos, todo esto lo estamos viendo en el libro de Éxodo, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el plan de Dios, en el plan del reino de Dios, de darnos una tierra, de ser nuestro Dios, nosotros ser su pueblo, de ser libres de toda la esclavitud del pecado. Cuando reflexionamos en estos pasajes, es imposible no pensar en Dios como nuestro pariente redentor de su pueblo. ¿A quién iremos para buscar ayuda en tiempos de angustia? ¿Quién es este pariente que nos puede comprar en medio de la esclavitud? ¿Quién es este que puede poner fin a esa soledad, a esa depresión, a esa orfandad? Dios es un padre, un esposo, un hermano mayor que nos lleva a una tierra nueva, a un Redentor glorioso, Jesucristo, libres, comprados por un precio. Y el camino que nos lleva a esa tierra se llama el camino de santidad. Si tú no caminas por ese camino,
no vas a ver a ese Redentor. Si tú te desvías de ese camino, no llegarás a ver a ese Redentor. Amigos, amados hermanos, caminemos juntos hacia esa tierra sin estar en soledad. No estamos en soledad. Ha sido el fin de la orfandad y de la viudez. Somos libres para agradarle, para caminar con Él. Preparemos nuestro corazón en este momento para la Santa Cena. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti, haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Dios vino nuevo, haz de mí. Amados hermanos, como es costumbre, esta mañana nos congregamos alrededor de la mesa del Señor
como cada primer domingo del mes, para celebrar esta Santa Comunión. Es para mí un alto privilegio invitarlos a participar de esta mesa, preparar sus corazones y también los elementos que vamos a ocupar, una hogaza de pan, una copa de vino para los participantes. Invitarlos a todos ustedes que han sido bautizados en una iglesia presbiteriana o una iglesia cristiana evangélica, que puedan participar. Pero antes es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Tomemos unos segundos ahí en nuestro lugar para hacer una oración de confesión y de preparación espiritual. Padre Celestial, confesamos nuestros pecados, que son muchos, te hemos fallado. Queremos que nos laves, nos limpies en lo profundo de nuestro corazón, nos des un corazón íntegro y podamos dar frutos de arrepentimiento también en cada corazón, en cada familia, en cada relación matrimonial, familiar, de trabajo, fraternal también. Oramos por ese perdón y esa reconciliación en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, confesemos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Abrimos la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 26. Déjeme leer lo que dice esta palabra. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Leemos el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. El Señor Jesús sigue este procedimiento con nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos un solo pan, representamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que fue partido. Y el Señor Jesús dice que lo toma, lo bendice. Y vamos a bendecir los elementos que tenemos. Gracias, Dios Padre Celestial, por el pan de la tierra, por el pan de cada día que nos das, que no falta en nuestra mesa. Gracias por este jugo de uva que representa tu provisión y tu cuidado para nosotros, específicamente el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de tu sangre. Oramos bendiciendo estos elementos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Y después de haber bendecido, dice que lo partió, y al partirlo lo dio a sus discípulos. Hermanos, esta mañana, ministrando yo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con este privilegio tan grande, tomamos una pieza de pan. El Señor Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús en esa mesa con sus discípulos tomó la copa también y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Bebamos esta copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme seguir leyendo. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Al participar de esta cena, nos consagramos para vivir para Jesucristo en santidad, para esperar del cielo su venida, para prepararnos para ese banquete, esa cena de bodas que al final de la historia el Señor celebrará con cada uno de nosotros. Amigos y amados hermanos, reciba la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén.